conocer los trastornos de la frecuencia del ritmo cardíaco y su presentación en pediatría. Y describir elementos básicos del manejo de las arritmias en pediatría. Vamos a recordar un poquito este esquema. Este esquema lo hemos visto antes en las clases previas cuando vimos shock, ¿verdad? Y cuando vimos problemas relacionados a la insuficiencia respiratoria. Y hoy vamos a ver el tercer desencadenante de un paro cardíaco en niños. Y en adultos, ¿verdad? En niños es mucho menos frecuente de cómo puede ocurrir en adultos. Habíamos mencionado que una de las principales causas de paro cardíaco pediátrico son los problemas respiratorios seguidos de los circulatorios y que estos nos van a dar un aviso, ¿verdad? Entonces, el paciente, nosotros vamos a progresivamente a ver un deterioro que si no se atiende oportunamente, pues va a desencadenar el paro cardíaco. Pero ¿qué pasa cuando el paro cardíaco es súbito? Generalmente suele estar asociado a arritmias. Por eso es que en pediatría tiene menor frecuencia. Entonces, ¿qué es en sí una arritmia? ¿Verdad? Pues esta va a ser un trastorno de la frecuencia y del ritmo cardíaco, ¿verdad? Que pueden súbitamente desencadenarme un paro cardíaco. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una arritmia? Pues puede ser un cuadro clínico leve, ¿verdad? Que no necesariamente desencadene un paro cardíaco súbito, o puede ser grave, ¿verdad? Entonces, la mayoría, gracias a Dios, afortunadamente, son leves y no necesitan, pues, mayor tratamiento, y suelen tener, pues, un buen pronóstico. Las arritmias en pediatría pues son un fenómeno aislado, ¿verdad? Que comparado con el adulto pues son menos frecuentes, pero que en general pueden estar asociados a alguna enfermedad cardíaca congénita y de manera que si identificamos una arritmia en un pacientito pediátrico, pues hay que hacer la valoración pertinente, pues como para poder identificar de dónde se está originando esta situación, ¿verdad? Entonces necesitamos conocer cómo se encuentra la morfología cardíaca y cuál es el estado hemodinámico, ¿verdad? Para esto podernos dar una pauta de su origen. Además, tener en cuenta que en pediatría, pues la presentación va a depender de la edad, ¿verdad? Hay algunas arritmias que están asociadas precisamente a esto, a la edad, ciertas actividades, ¿verdad? Entonces, entre más temprano se presente, pues están más asociadas a cardiopatías congénitas, ¿verdad? Muchas de ellas van a ser consecuencias incluso de la corrección cardíaca, ¿verdad? Muchas de ellas se presentan en el contexto postoperatorio de alguna corrección de alguna cardiopatía congénita, ¿verdad? Entonces, en sí, las arritmias en pediatría son diferentes, teniendo en cuenta la etiología, ¿verdad? Con respecto al adulto, pero también son diferentes si hablamos de las características de estas, ¿verdad? Vamos a ver cómo ritmos que para el adulto pues, pueden ser fatales, para el niño podrían encontrarse dentro de su frecuencia cardíaca normal y así sucesivamente. Entonces, cuantitativamente van a ser diferentes también y cualitativamente también. Entonces, para ello hay que partir de los rangos normales, ¿verdad? De la frecuencia cardíaca, pues para poder hacer estas categorizaciones. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una arritmia? Pues la arritmia trae consigo disminución aguda del gasto cardíaco, ¿verdad? Va a haber degeneración a arritmias más peligrosas, como por ejemplo fibrilación auricular. Puede causar una miocardiopatía en caso de ser persistentes y pueden producir un síncope o una muerte súbita. Entonces es fundamental establecer si el ritmo puede dar lugar a síntomas graves o degenerar hacia procesos que puedan amenazar la vida.
También las arritmias en el paciente pediátrico, ya habíamos mencionado que son diferentes tanto en el sentido cuantitativo como cualitativo. Entonces, lo que para el recién nacido, por ejemplo, 150 latidos por minuto es algo completamente normal, para el adulto esta frecuencia podría ser consecuencia de una taquicardia supraventricular, por ejemplo. Entonces, cuantitativamente son completamente diferentes y cualitativamente, pues ya dijimos que muchas de ellas ocurren en diferentes contextos no relacionados a cómo ocurrirían en el adulto, ¿verdad? Entonces, hay que tener en consideración también que el paciente pediátrico pues maneja frecuencias cardíacas mucho más altas y que en alguna medida pues van a tolerar frecuencias cardíacas que pues para un médico de adultos sería alarmante, ¿verdad? O impensable que alguien pueda llegar a esas frecuencias cardíacas. Entonces, por ejemplo, lactantes me pueden llegar a presentar en el contexto de una arritmia latidos hasta de 300 latidos por minuto, ¿verdad? Mientras que, y estar con síntomas generales asociados a esto, mientras que un adulto con esa frecuencia pues, va a presentar un síncope o incluso algo un poquito más grave, ¿verdad? Entonces, los diferentes mecanismos que participan para la presentación de arritmias en la edad pediátrica, pues también son diferentes, ¿verdad? Entonces, ya mencionamos también que la presentación clínica pues, va a estar marcada también por la edad, por la morfología asociada ya sea a cardiopatías estructurales y estas dos cosas pues son las que al final me van a condicionar el manejo de un paciente con disritmias pediátricas. Entonces, uno de los objetivos era recordar parte de la fisiología cardíaca, ¿verdad? Esto pues es solo un repaso porque todos pues lo conocemos bastante bien, ¿verdad? El corazón que tiene pues sus 4 cámaras cardíacas con sus diferentes válvulas, ¿verdad? Y que estructuralmente pues debería de mantenerse la normalidad, ¿verdad? A través de las venas cava superior e inferior, pues llega la sangre hacia la aurícula derecha. Esta pues permite a través del paso hacia el ventrículo derecho, ¿verdad? El paso de sangre que va a ser eyectado hacia la arteria pulmonar para ir a oxigenarse en los pulmones, ¿verdad? Y esta pues, posteriormente va a regresar por las venas pulmonares hacia el ventrículo izquierdo, perdón, a la aurícula izquierda, de la cual van a pasar hacia el ventrículo izquierdo para finalmente ser eyectadas hacia la circulación, ¿verdad? Entonces, pues tenemos las diferentes válvulas que nos permiten que no haya pues un retorno en cada una de estas cámaras y que puedan ejercer su función adecuadamente, ¿verdad? Cuando veíamos fisiología de tórax mencionábamos un poco esto y así pues si hay afecciones a este nivel pues vamos a tener ciertos ruidos cardíacos, ¿verdad? Que no son normales y que nos pueden estar traduciendo anomalías estructurales. En cuanto a la conducción eléctrica, pues vamos a recordar que el corazón está formado por 3 diferentes tipos de músculo cardíaco, ¿verdad? Lo que es el músculo de las aurículas, el músculo auricular, el músculo ventricular y pues las fibras musculares especializadas que van a ser las encargadas pues, de la excitación y de la conducción. Entonces, el músculo auricular y el ventricular se van a contraer de manera muy similar a como lo hace el músculo esquelético, ¿verdad? Solo que su duración de contracción pues, va a ser mucho mayor y pues las fibras especializadas que se encargan pues de la excitación y la conducción se van a contraer pues de una manera más débil, ¿verdad? Que estas tienen pocas fibrillas contráctiles, ¿verdad? Pero que es su mayor función, por decirlo así, es desencadenar
las descargas eléctricas que van a ser rítmicas, automáticas, ¿verdad? Y que estos se van a generar en forma de potenciales de acción que van a conducir estos potenciales de acción a todo el corazón, ¿verdad? Y así se va a formar el sistema excitador que va a controlar lo que es el ritmo cardíaco. Entonces, todo esto pues se va a denominar un ciclo, va a dar origen a un ciclo cardíaco, ¿verdad? En donde vamos a tener que de una manera sincrónica, coordinada, ordenada, por decirlo así, va a generar este ciclo cardíaco, ¿verdad? Entonces, se va a generar espontáneamente en el potencial de acción a través del nodo sinusal, que es como el marcapaso fisiológico que va a originar todo este sistema de excitación y conducción y que va a permitir pues que tengamos un adecuado ritmo cardíaco, ¿verdad? Entonces, el nodo sinusal, si recordamos, está localizado en la pared superior lateral de la aurícula derecha, ¿verdad? Cerca de donde desemboca la vena cava superior. Y el potencial de acción de ahí va a viajar hacia la unión auriculoventricular, ¿verdad? Donde posteriormente se va a viajar hasta el nódulo auriculoventricular, desde donde va a transmitir ese estímulo hacia los ventrículos. Cuando llegamos al nódulo AB, es decir, al nódulo auriculoventricular, si recordamos, hay un pequeño retraso en la conducción de 0.1 segundos, ¿verdad? Y luego, pues, se continúa el impulso cardíaco de las aurículas hacia los ventrículos. Ese pequeño retardo es fundamental porque me ayuda a lo que es a permitir el llenado ventricular de una manera adecuada para que pues posteriormente pueda bombear la cantidad adecuada de sangre, ¿verdad? Entonces, sistema especial que tiene el corazón, ¿verdad? Va a permitir generar impulsos eléctricos rítmicos que va a producir la contracción del músculo cardíaco, ¿verdad? Entonces, estos también tienen la capacidad, pues, de conducirse de una manera rápida a través de todo el corazón, y eso es lo que va a permitir, pues, el funcionamiento normal, ¿verdad? Entonces, esto, pues, nos permite que tengamos ese ritmo que conocemos, ¿verdad? En donde no solo es cuestión de ritmo, sino que cada una de las situaciones pues tienen su función, ¿verdad? Permitir la relajación para el llenado adecuado de las cavidades y la contracción pues para la expulsión adecuada de la sangre. Entonces, si obtenemos o llegamos a tener alteraciones del ritmo, pues obviamente estas funciones se van a ver modificadas en alguna medida. Entonces, estos potenciales de acción transmitidos de una manera ordenada y coordinada son los que me van a dar, ¿verdad? El ritmo que conocemos y el electrocardiograma normal, en donde, pues, vamos a tener una onda P que traduce lo que es la propagación de la despolarización de las aurículas y pues que va a ser seguida por la contracción auricular que produce una ligera elevación de la curva de presión auricular inmediatamente después de la onda P electrocardiográfica, ¿verdad? Entonces, vamos a tener más o menos 0.16 segundos después del inicio de las ondas P, las ondas QRS, ¿verdad? En estas me reflejan una despolarización eléctrica de los ventrículos, ¿verdad? Que inician con la contracción de los ventrículos y hace que comience a elevarse la presión ventricular, ¿verdad? Entonces, el complejo QRS, ¿verdad? Comienza un poco antes del inicio de la sístole ventricular y posteriormente vamos a tener la onda T ventricular, que es la fase de repolarización de los ventrículos cuando las fibras del músculo ventricular comienzan a relajarse, ¿verdad? La repolarización de las aurículas pues es enmascarada por el complejo QRS, por lo cual no logramos ver
esa descarga eléctrica, ¿verdad? Y eso es lo que nos va a dar el ritmo normal que conocemos, ¿verdad? El electrocardiograma normal. Entonces, ¿cómo evaluar a un niño con arritmia? Pues hay diferentes puntos a tener en consideración para la evaluación. En primer lugar, y a la cabeza, como siempre, la anamnesis, ¿verdad? La exploración clínica, que es como lo que nos va a dar las primeras pautas, ¿verdad? Obtener una adecuada historia clínica va a ser el primer paso para poder tener una adecuada evaluación, ¿verdad?, de un niño con arritmia. Precisamente describir adecuadamente los síntomas de una manera adecuada, ¿verdad? Ahora bien, muchos de estos síntomas o la descripción va a estar limitada por la edad del niño, ¿verdad? Y la capacidad que tenga de poder expresar exactamente qué es lo que siente o cuáles son los síntomas que están presentes. Entonces, ya en niños más grandecitos y en adolescentes es un poquito más fácil que estos puedan describirlos. Generalmente suelen describir palpitaciones, ¿verdad? Como una sensación de golpecitos en el pecho, ¿verdad? Y en algunas ocasiones puede estar acompañado incluso de dolor torácico, dificultad respiratoria, puede haber ciertas molestias abdominales o mareos. Entonces, incluso pueden en algunas ocasiones registrarse episodios de síncope, ¿verdad? Que pueden estar relacionados al inicio de las palpitaciones. En la exploración clínica, pues, aplicar adecuadamente el ritmo cardíaco, ¿verdad? A ver si podemos identificar agudamente el trastorno, ya que muchos de ellos, como vamos a ver más adelante, pues, son identificables solo en el momento en el que aparece el episodio agudo. Y luego, pues, como parte básica de la evaluación de un niño con arritmias es el electrocardiograma, que es donde vamos a poder evidenciar realmente el trastorno del ritmo. Luego viene la exploración radiológica simple, determinadas opciones de laboratorio que me van a servir como para complementar esas evaluaciones, ¿verdad? Tratando de buscar ciertas anomalías que me puedan estar generando estas situaciones, por ejemplo, un neumopericardio, alteraciones electrolíticas. Entonces, que estos podrían en alguna medida desencadenarme trastornos del ritmo. El electroencefalograma es imprescindible cuando los síntomas tienen expresividad neurológica. El ecocardiograma fundamental, pues, para poder evaluar la morfología del corazón y tratar de detectar anomalías asociadas. El electrocardiograma ambulatorio continuo Holter, tipo Holter, que nos ayudaría, pues, a ver, muchas veces sospechamos que hay trastornos del ritmo y no logramos identificarlo en una toma de un electrocardiograma o en la exploración física del momento. Entonces necesitamos un monitoreo más continuo, pues, para tratar de identificar ciertas anomalías. El electrocardiograma de esfuerzo, ya que muchos de los trastornos, pues, son desencadenados o se modifican con la actividad física. Y la electrofisiología intracavitaria, ¿verdad?, que también puede ser útil para la valoración. Entonces, necesitamos una adecuada historia clínica, que ya dijimos que es la base. Entonces, hay ciertas preguntas que pueden orientar a la naturaleza del trastorno del ritmo. Por ejemplo, en este caso, si tuviésemos una taquicardia, ¿verdad?, hay que indagar qué tan frecuentes son los episodios y cuánta duración tiene. Este es un ejemplo, ¿verdad?, pero aplica para todo en cuanto a su presentación, ¿verdad? Hay que determinar cuál es en sí el tiempo, el promedio de duración y cuándo es o a qué se asocia, ¿verdad? Cómo inician y cómo terminan los episodios, es decir, qué estaba haciendo, ¿verdad? Qué maniobras se hicieron para que terminara,
fue algo insidioso, fue algo súbito, ¿verdad? Entonces, esas características deben registrarse, ¿verdad? Y si posterior al evento hay una normalización de la frecuencia cardíaca, ¿qué es lo que ocurre? ¿Hay alguna circunstancia o factor desencadenante de los episodios? ¿Verdad? Eso también es útil a la hora de hacer la valoración. Y si se puede interrumpir los episodios con alguna maniobra, ¿verdad? Por ejemplo, con las maniobras de Valsalva. Entonces, la historia sobre el consumo de cafeína o estimulantes, al igual que los medicamentos antigripales y broncodilatadores, también debe ser investigada en el interrogatorio, ya que pueden estar relacionados con el inicio de algunos tipos de taquicardia. Por ejemplo, el salbutamol ya sabemos que es parte de sus efectos secundarios. Hay ciertos medicamentos que no, según la edad, pues no pueden ser utilizados como por ejemplo la fenilefrina, pueden dar ritmo, ¿no? Y el consumo de cafeína o bebidas estimulantes, principalmente las bebidas estimulantes tipo Guiana, Red Bull, etcétera, son causas importantes de taquicardias supraventriculares en niños, ¿verdad? Entonces hay que tenerlo en consideración, al igual que el consumo de cafeína. Estas bebidas pueden afectar al pacientito, incluso no porque ellos lo estén consumiendo. Por ejemplo, esos lactantes que son alimentados exclusivos al seno materno y la madre consume este tipo de sustancias, pueden en alguna medida dar afectaciones a estos pacientitos. Entonces, en lactantes y niños pequeños, la historia clínica pues, se realiza fundamentalmente con el interrogatorio de los papás, ¿verdad? Ellos son los que nos van a dar las pautas realmente de las cosas que están ocurriendo con los niños, ¿verdad? Entonces, los lactantes con taquicardia frecuentemente van a presentarse irritables, con dificultad para la alimentación. Si la arritmia es sostenida o dura varias horas, puede entrar incluso en insuficiencia cardíaca congestiva, cuyos síntomas pues incluyen la taquipnea, palidez, diaforesis, adinamia. Entonces, inicialmente a veces es difícil identificar, les está como ese malestar al pacientito, que solo va a llorar, solo va a tener una incomodidad, el rechazo al alimento, porque no puede manifestar exactamente cuál es lo que tiene, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene? Entonces, ahí es donde uno logra identificarlo posiblemente al momento de hacer la evaluación en la exploración clínica. Entonces, durante el episodio agudo de una taquicardia, el examen físico es esencial para determinar el grado de compromiso hemodinámico que va a marcar la pauta terapéutica inmediata, ¿verdad? Hay que echar mano de la observación, hay que considerar si pues va a necesitar algún tratamiento farmacológico o si por el contrario es necesario hacer uso de la cardioversión eléctrica. Entonces, en pacientes con episodios recurrentes, el examen físico va a ser útil para descartar factores desencadenantes como pueden ser fiebre, anemia, hipotiroidismo. Entonces, el examen físico ayuda a determinar si existe o no una cardiopatía estructural asociada a hipertrofia, entre otras cosas, ¿verdad? A la concurrencia de la arritmia durante el curso agudo de una miocarditis. Una vez que exista la sospecha de una arritmia, el paciente se debe realizar el electrocardiograma con sus 12 derivaciones, ¿verdad? No solo el monitor que me registra pues una sola derivación, o a lo mucho puedo cambiarle pues para tener tres observaciones diferentes, partiendo de 3 derivaciones diferentes, sino que debo tener una valoración completa, ¿verdad? Entonces, eso nos permite, idealmente, fuese que se realizara en el momento en el que ocurre la arritmia, ¿verdad? Entonces, hay que tratar de documentar el ritmo de base, ¿verdad? Los intervalos de conducción y de repolarización, el eje eléctrico y la presencia de signos de hipertrofia. Para todo eso, pues nos es útil el electrocardiograma completo.
Las alteraciones del trazado basal pueden constituir la clave diagnóstica y el registro electrocardiográfico durante la arritmia es primordial para hacer el diagnóstico, ¿verdad? Sin embargo, hay que tener en consideración también que no vamos a sacrificar la atención del paciente solo por hacer el registro electrocardiográfico, ¿verdad? Ambas cosas deben ir acorde a la situación clínica del paciente. Entonces, ¿cómo clasificar en sí las arritmias? Bueno, si hablamos en el sentido estructural de lo que es la palabra arritmia, ¿verdad? Con el prefijo a antes de la palabra, pues sabemos que nos referimos a la ausencia de algo. Entonces, cuando hablamos de arritmias como tal, estamos hablando de ausencia de ritmo. Por eso muchas literaturas sugieren mejor el término de disritmias, ¿verdad? Porque en sí, ausencia de ritmo como tal, arritmias como tal, solo vendrían siendo la fibrilación ventricular y la asistolia, ¿verdad? Porque todo lo demás son trastornos del ritmo, por lo tanto son disritmias, es decir, hay una dificultad, un desorden en el ritmo, ¿verdad? Entonces, por eso van a ver aquí en esta tablita que dice clasificación de las disritmias. Nosotros nos hemos acostumbrado o hallamos más práctico hablar de arritmia, ¿verdad? Pero la palabra en sí es disritmias. Entonces vamos a tener clasificaciones en base a las variantes de la normalidad, en base a las que tienen repercusión clínica y en base a las que son trastornos del ritmo sin repercusión clínica. Entonces, dentro de las variantes de la normalidad vamos a tener las arritmias respiratorias fisiológicas, el ritmo del seno coronario, marcapasos migratorios y las variaciones del sueño. Cuando hablamos de arritmias respiratorias, una de las más frecuentes, de hecho, genera muchas referencias de este primer nivel, ¿verdad? A consecuencia de estas arritmias respiratorias. Entonces es muy frecuente, es benigna, es una variante de la normalidad, ¿verdad? Y por lo tanto no requiere ningún tratamiento. Como su nombre lo indica, es una disritmia que acompaña la respiración, ¿verdad? De manera que va a haber un aumento con la inspiración y un enlentecimiento del ritmo con la expiración. Entonces, para tener en cuenta si se trata o no de esto, pues hay que ver la asociación de esa variante del ritmo asociada pues a la respiración, ¿verdad? Luego tenemos, por ejemplo, marcapasos migratorios en el cual va a haber un marcapaso sinusal, un nodo sinusal que se enlentece, ¿verdad? Y eso hace que de repente un foco secundario más bajo pueda generar como un ritmo de escape, ¿verdad? En cuanto a las variaciones del sueño, pues sabemos que hay un enlentecimiento de la frecuencia cardíaca durante el sueño, ¿verdad? Y por lo tanto, pues vamos a ver una cierta tendencia hacia la bradicardia, aunque ya existen establecidas los valores normales hasta donde puede llegar el ritmo en función del sueño, ¿verdad? Entonces va a haber un enlentecimiento de que es completamente normal porque está asociado pues al sueño, ¿verdad? Entonces va a haber un descenso de la frecuencia y en algunos momentos también, si monitoreáramos el ritmo, pueden verse incluso algunas extrasístoles aisladas, ¿verdad? Que vienen provenientes de escapes de marcapasos bajos, ¿verdad? Que cuando el nodo sinusal se enlentece, pues estos pueden llegar en alguna medida a presentar este ritmo. Es mucho más frecuente en los recién nacidos pretérminos, ¿verdad? Y suele desaparecer en los primeros 4 meses, ¿verdad? Aunque puede llegar a observarse estas pequeñas extrasístoles normales, incluso en pacientitos pues más grandes.
Con respecto al ritmo del seno coronario, pues puede considerarse una variante en la que el eje de la onda P está fuera del cuadrante sinusal comprendido, ¿verdad? Entonces es como una variante del precedente, ¿verdad? En donde el eje de la onda P está un poquito más anticipada de donde se espera que ésta se encuentre, siendo parte de las variantes de la normalidad. En cuanto a las que ya nos preocupan un poquito más, son aquellas que tienen, que no se consideran normales, que siempre van a ser patológicas, ya sea que tengan repercusión clínica o no, ¿verdad? Entonces, dentro de las que no tienen repercusión clínica, vamos a tener las extrasístoles aisladas, los bloqueos auriculoventriculares, ya sea de primero o segundo grado, y las que sí tienen repercusión clínica, ahí se encuentran las que están asociadas a frecuencias rápidas, es decir, las taquiarritmias, y las de frecuencias lentas, como son las bradiarritmias, y las que tienen formas especiales, ¿verdad? Que ellas son particularmente, según su morfología, normales. Por ejemplo, el torsades de Points, entre otros. Entonces, hablando un poquito más de la arritmia sinusal básica, es decir, de la variante fisiológica asociada a la respiración, ya que es uno de los que más frecuentemente genera, les decía, motivo de consulta, vamos a decir que la arritmia va a ser una variación fisiológica normal en la descarga de impulsos del nodo sinusal en relación con la respiración. Entonces, la frecuencia cardíaca va a ser más lenta en la expiración y se va a acelerar en la inspiración, y eso es lo que hace, que se escuche como un cierta disritmia, o sea, que no se oye un trastorno rítmico, sino que de repente se oye como el ¿verdad? Entonces, es causada por la actividad del sistema nervioso parasimpático y puede ser notoria incluso en los niños sanos. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, a ver si lo puedo señalar acá. Aquí. Por ejemplo, acá, ¿verdad? Vemos cómo tenemos todo un ritmo que pues va normal, ¿verdad? Vamos a ver que no hay pues mayor variaciones, pero de repente vemos que se alarga un poquito más y eso nos va a dar como un enlentecimiento de la frecuencia, ¿verdad? Entonces vamos a ver una variación en el intervalo de las P, ¿verdad? Sin un cambio significativo en la morfología de la onda P ni del intervalo PR, ¿verdad? Entonces, cuando la frecuencia sinusal es lo suficientemente lenta, la unión auriculoventricular entra en acción y produce latidos de escape, ¿verdad? Entonces, estos solo son variantes de la normalidad. Y lo puedo ver reflejado porque va a estar asociado al ritmo respiratorio, ¿verdad? Entonces se relaciona, lo que puedo hacer, ¿verdad? También es pedirle al pacientito que inspire y exhale de una manera más profunda y eso me permite pues ver con mayor facilidad la asociación con el ritmo respiratorio. La bradicardia sinusal, esta se debe a la descarga lenta de impulsos desde el nodo sinusal. La frecuencia sinusal es menor de 90 latidos por minuto en recién nacidos y menor de 60 en los niños mayores, ¿verdad? Abajo de esto, pues se considera una bradicardia sinusal. Puedo tener bradicardia sinusal de manera normal en pacientes, por ejemplo, que son deportistas, por ejemplo, son deportistas de alto rendimiento, que tienen un buen entrenamiento, y pues que no tiene pues mayor relevancia clínica, ¿verdad? Y vamos a ver que estos pacientes van a tener ritmos pues mucho más lentos de lo que normalmente se espera y no hay ninguna repercusión hemodinámica, ¿verdad? Pueden también existir ciertas patologías que pueden darme
y ya que son patologías o enfermedades sistémicas que pueden darme bradicardias sinusales, entre ellas el hipotiroidismo y la anorexia nerviosa, ¿verdad? Entonces, estos van a resolver cuando se logre controlar la enfermedad que lo está originando. Puede asociarse a procesos con tono vagal alto como obstrucción intestinal o procesos intracraneales que también podrían estar generando bradicardias sinusales. Los marcapasos auriculares errantes, esto se debe o más bien se refiere al desplazamiento intermitente del marcapaso cardíaco desde un nodo sinusal a otro en la aurícula. No es infrecuente en la infancia, suele representar una variante de la normalidad y puede asociarse también a bradicardia sinusal. Entonces, aquí vamos a ver cómo aparentemente es un ritmo pues sin mayores, sin mayor cambio morfológico del electrocardiograma que conocemos, ¿verdad? Entonces aquí lo que hay es una diferencia en cuanto a la configuración de las ondas P, ¿verdad? En donde si contamos ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en el séptimo latido vamos a ver que la onda P, ¿verdad? Hace una fusión y pues puede verse como un marcapasos auricular ectópico, ¿verdad? Que en el latido 10 hace una morfología diferente al original. Vamos a ver si lo puedo marcar aquí. Aquí vemos una onda P diferente, ¿verdad? A las previas que veníamos observando sin mayor cambio en cuanto a la morfología y al ritmo, ¿verdad? Entonces, en pediatría podría considerarse incluso algo relacionado a la normalidad. Entonces, en cuanto a las disritmias sin repercusión clínica, mencionábamos las extrasístoles aisladas, también se conocen como contracciones prematuras, suelen ser hallazgos casuales en exploraciones rutinarias, se producen por la descarga prematura de un foco tópico que puede estar situado en cualquier lugar del tejido auricular, de la unión o a nivel ventricular. Entonces, habitualmente las extrasístoles aisladas no tienen ninguna importancia clínica o pronóstica y en determinadas circunstancias, cuando estas se dan en el contexto de una cardiopatía orgánica, pues ahí sí tienen mayor valor, ¿verdad? Sobre todo si están asociados pues a estados de inflamación, isquemia o fibrosis o relacionadas a la toxicidad de algún medicamento. Entonces, las extrasístoles auriculares son frecuentes en la infancia, habitualmente en ausencia de cardiopatía, pueden dar lugar a complejos QRS normales, prolongados o ausentes, ¿verdad? Y deben distinguirse de las extrasístoles ventriculares. Vamos a ver aquí. Entonces, aquí podemos ver, aquí. Es una extrasístole completamente aislada dentro de un ritmo que parece completamente normal, ¿verdad? Y es pequeño, a diferencia de las extrasístoles ventriculares que vamos a ver, pues, más adelante. Las extrasístoles ventriculares, por tanto, ¿verdad?, pueden originarse en cualquier parte de los ventrículos, ¿verdad? Se caracterizan por complejos QRS anchos, ¿verdad? Miren aquí, en diferencia al anterior que acabamos de ver, son complejos QRS anchos, abigarrados, es decir, que está compuesto por muchos elementos de una manera desordenada, ¿verdad? Sin una conexión ordenada entre ellos, ¿verdad? Son prematuros y que no van precedidos por una onda P prematura. Producen un volumen sistólico y un pulso menor al normal y si son muy prematuros pueden no escucharse con el estetoscopio ni palparse en el pulso radial. Si son frecuentes, pueden tener una cadena definida, ¿verdad? De manera que podemos encontrar bigeminismos cuando alternan con el ritmo normal, como por ejemplo, como en el ejemplo de
esta imagen, ¿verdad? En donde podemos ver que hay una alternación, ¿verdad? Tenemos un extrasístole, un ritmo normal, un extrasístole, un ritmo normal y así sucesivamente. O podemos tener trigeminismo, por ejemplo, cada 2 latidos normales aparece una extrasístole ventricular. Entonces, ¿qué más de las extrasístoles ventriculares? Es importante distinguirlas, aquellas que son benignas, de aquellas que me pueden llegar a generar una arritmia mucho más grave. Entonces, las benignas, ¿cómo las reconozco? Pues desaparecen con la taquicardia del ejercicio. Si persisten con el ejercicio, entonces estas tienen mayor importancia clínica y me pueden llegar a desencadenar eventos del ritmo mucho más significativos. Los siguientes criterios son indicaciones para realizar estudios adicionales en las extrasístoles ventriculares que podrían llegar a requerir un tratamiento supresor. Si tenemos rachas de 2 o más extrasístoles ventriculares, si hay extrasístoles ventriculares multiformes, si hay aumento de la actividad ectópica ventricular con el ejercicio, si hay un fenómeno de R sobre T, es decir, la extrasístole ventricular que caen sobre la onda T del complejo precedente y eso pues los hace mucho más importantes. La presencia de una cardiopatía subyacente y pues principalmente el antecedente de una cirugía cardíaca o ambos. Entonces, si cumple con cualquiera de esas situaciones, hay que hacer una mayor evaluación, ¿verdad? Pues para determinar si necesita un tratamiento. Si fuesen las extrasístoles ventriculares benignas, pues el tratamiento, como son benignas, es nada más pues tranquilizar al paciente, al familiar, ¿verdad? Explicar el carácter benigno de la situación. Si ya son extrasístoles ventriculares malignas, suelen ser secundarias a otro problema médico, que es el que hay que identificar y tratarlo pues para poder tener modificación de la extrasístole como tal. Entonces, dentro de estos trastornos se encuentran trastornos hidroelectrolíticos, hipoxia, toxicidad medicamentosa, lesión cardíaca o la presencia de un catéter intraventricular. El tratamiento pues comprende la corrección de estas alteraciones subyacentes y el tratamiento de primera línea consiste en la administración de un bolo inicial de lidocaína seguido de una perfusión y se reserva el uso de fármacos más potentes como la miodarona para casos refractarios o aquellos en el que el compromiso hemodinámico o la disfunción ventricular esté presente. Otra disritmia sin repercusión clínica es el bloqueo auriculoventricular, que podemos encontrar de primer y segundo grado. En el primer grado, pues es una anomalía de la conducción en la que el espacio PR es superior a la normal para la frecuencia y la edad del niño. Suele asociarse con situaciones patológicas como carditis reumáticas, miocarditis, cardiopatías congénitas, cirugías, entre otras. Con frecuencia se detecta en niños sanos, en exploraciones motivadas por estudios de soplos inocentes o en sujetos con predominio del tono vagal. No tienen consecuencias hemodinámicas, no producen síntomas ni tienen repercusión clínica. No así las de segundo grado, ¿verdad? En donde hay un fallo intermitente en la transmisión del impulso entre la aurícula y los ventrículos. Entonces, ahí podemos diferenciar los MOVIT 1 y los MOVIT tipo 2. Entonces, en los MOVIT 1 hay un enlentecimiento gradual de la conducción con prolongación del espacio PR hasta que la secuencia se interrumpe y la onda P ya no va seguida de un QRS. En el MOVIT 2 hay un intervalo PR constante y de forma súbita la P no conduce. El mecanismo va a estar relacionado con el lentecimiento de la conducción de la unión auriculoventricular y son 2 grados diferentes del mismo desorden, ¿verdad? Por lo tanto, el tipo 2 tiene un trastorno menos favorable, es decir, un poquito más grave, y las causas son equivalentes a las del bloqueo auriculoventricular de primer grado y no suele producir mayores síntomas, ¿verdad? Suelen ser evaluaciones incidentales
o en el contexto de una enfermedad de base. Entonces, la conducta terapéutica, aparte de la atención a la afección de base, lo que hay que hacer es pues tener una vigilancia clínica, hacer un registro Holter para ver adecuadamente cómo se encuentra o qué tanta repercusión electrocardiográfica puede haber. Y pues hay que tener pues el control que me permita ver cómo se va dando la evolución, ¿verdad? Es necesario, ya que esto sea pues un monitoreo por su especialidad, en donde el cardiólogo pues, va a valorar si este pacientito se beneficia de la administración de medicamentos como la atropina, que puede ser, como medicamentos que puedan o no necesitar el paciente. Y en los episodios agudos, pues la atropina puede ser, paradójicamente, puede presentar una respuesta paradójica, ¿verdad? Aunque puede ser beneficiosa en los episodios agudos, entonces hay que usarla con precaución. En cuanto a las disritmias con repercusión clínica, aquí vamos a tener las que son asociadas a frecuencias altas, a frecuencias bajas y pues los trastornos en particular. Con respecto a las taquiarritmias, aquí se encuentran la taquicardia ventricular, la fibrilación ventricular, el flúter auricular, la taquicardia supraventricular, que es la disritmia sintomática más común en el niño. Entonces vamos a hablar en sí de esta, que es la más común, ¿verdad? La taquicardia supraventricular, que abarca esencialmente todas las formas de taquicardia incesante o paroxística, salvo la taquicardia ventricular. Puede dividirse en 3 categorías, así son las taquicardias con reentrada a través de una vía accesoria, las taquicardias con reentrada sin vía accesoria y las taquicardias debidas a focos ectópicos o automáticos. Entonces, no siempre es fácil distinguirlas de las sinusales, pero tienen distensiones en particulares que ayudan pues a determinar si se trata de una taquicardia sinusal, si necesita tratamiento de la causa subyacente, ¿verdad? Más que una medicación antirrítmica. Generalmente, la taquicardia sinusal va a ser a consecuencia de otro trastorno de base. Entonces, si hay frecuencias arriba de 230 latidos por minuto con un eje anormal de la onda P, una onda P normal debe ser positiva en las derivaciones de la 1 y AB. Entonces, es más probable que se trate de una taquicardia supraventricular y no de una taquicardia sinusal. Además, hay que tener en cuenta que en las taquicardias supraventriculares la frecuencia suele ser invariable, mientras que en la taquicardia sinusal vamos a tener una variación, ¿verdad?, que acontece al tono vagal y simpático. Entonces, la taquicardia sinusal se va a diferenciar de la taquicardia supraventricular en que raramente excede los 200 latidos por minuto, muestra variaciones en los intervalos RR, experimenta un enlentecimiento gradual con estimulación vagal, el comienzo y final son progresivos y no súbitos y la onda P no muestra variaciones del eje. Debe indagarse la causa basal. Generalmente hay algo adyacente ahí, ya sea fiebre, hipertiroidismo, hipoglicemia, anemia, infecciones, etcétera, ¿verdad? Deshidratación, entre otras causas. Entonces, al tratarla, ¿verdad? Se puede controlar y suprimir si tratamos la condición de base. En raros casos, ¿verdad? Si hay una afectación grave, puede indicar o necesitarse una cardioversión eléctrica y algunos tratamientos farmacológicos, ¿verdad? Pero no es como lo usual. Generalmente, por tratar la causa de base, pues vamos a tener modificaciones. El flúter auricular va a ser una entidad rara que suele presentarse en el periodo neonatal tras una cirugía de la aurícula. La morfología del electrocardiograma es característica y la sintomatología se solapa con la referida para una taquicardia supraventricular. El pronóstico depende de la asociación o no de cardiopatía estructural, siendo mejor en el segundo supuesto, ¿verdad? Que si no tuviésemos esa
como causa del flúter auricular, ¿verdad? Si tengo una cardiopatía estructural, pues esto podría estar justificando su presentación. El tratamiento de elección en los casos críticos es la cardioversión eléctrica, teniendo pues consideración la digoxina y el régimen hospitalario, ¿verdad? En los casos en los que no amerita una cardioversión eléctrica. Entonces, el flúter auricular se caracteriza por una actividad auricular que puede alcanzar frecuencias entre los 250 y 300 latidos por minuto. Puede presentarse tanto en niños y adolescentes y es hasta latidos de 400 a 600 en los recién nacidos. El mecanismo del flúter auricular común consta de una reentrada o un ritmo que se origina en la aurícula derecha y que rodea el anillo de la válvula tricúspide. Entonces, como el nódulo AB no puede transmitir impulsos tan rápidos, casi siempre existe cierto grado de bloqueo AB y los ventrículos responden a uno o cada 2 o cada 4 latidos auriculares, entonces se va a lograr ver pues el complejo QRS. Está asociado principalmente a cardiopatías, ¿no? Y las taquicardias ventriculares, las taquiarritmias ventriculares son menos frecuentes que la taquicardia supraventricular en los pacientes pediátricos, ¿verdad? Las taquicardias ventriculares se van a definir como un mínimo de 3 extrasístoles ventriculares a una frecuencia de más de 120 latidos por minuto, ¿verdad? Estas deben ser siempre tratadas, ¿verdad? Ya que pueden producir hipotensión o degenerar en fibrilación ventricular. En los pacientes hemodinámicamente estables, la amiodarona, la lidocaína, fármacos como la procainamida, por vía intravenosa, pues van a ser los de primera elección. Para que sea eficaz el tratamiento es necesario corregir los trastornos que pueden ser subyacentes a la alteración, ya sean trastornos hidroelectrolíticos, hipoxias, posibles toxicidades farmacológicas, de considerar que la amiodarona es el tratamiento de elección durante la parada cardíaca y los pacientes hemodinámicamente inestables con taquicardia ventricular deben tratarse inmediatamente con cardioversión sincronizada. Entonces, la fibrilación ventricular es una arritmia caótica, ¿verdad? Que va a acabar con la muerte del paciente, ¿verdad? A menos que se establezca rápidamente el latido ventricular eficaz. Entonces, en ocasiones, un golpe precordial puede restablecer el ritmo sinusal. Habitualmente es necesario realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar y una desfibrilación sincronizada. Si la desfibrilación resulta ineficaz o la fibrilación ventricular recidiva, debe administrarse amiodarona o lidocaína intraventricular y repetir la desfibrilación. Cuando el paciente se recupera de la fibrilación ventricular, debe comenzarse a buscar cuál es la causa subyacente. Entonces, vamos a ver en la taquicardia ventricular un aspecto como de dientes de tiburón, ¿verdad? Y en la fibrilación ventricular un ritmo completamente caótico, ¿verdad? En donde no logra morfológicamente identificarse nada, ¿verdad? Es como que estuviera temblando nada más el ritmo, similar a cuando uno pone el oxímetro y no logra registrar adecuadamente la curva, ¿verdad? No se ve nada más que una línea que tiembla, ¿verdad? No hay una morfología definida como tal. Entonces, las disritmias con repercusión clínica, vamos a tener las de frecuencia lenta. Aquí va el bloqueo AB de tercer grado o completo, que es pues la forma más representativa de este tipo de disritmias, en las cuales va a haber una expresión clínica más frecuente asociada al síncope, ¿verdad? Y en algunos casos pueden presentarse con convulsiones en el contexto de un ataque de Stock-Adams, ¿verdad? Eso hasta en un 15%. Puede haber insuficiencia cardíaca por el mismo bajo gasto que genera y puede tener un desenlace mortal, ¿verdad? Muchos asintomáticos detectados por frecuencias cardíacas extremadamente bajas para la edad
en los recién nacidos menos del 90 latidos por minuto y en mayores de 3 años menos del 50. La terapéutica médica pues no se ha mostrado muy eficaz, pero el desarrollo tecnológico pues ha permitido el uso de marcapasos que permite, ¿verdad?, que a todas las edades pues pueda ser tratado adecuadamente este tipo de disritmias. En cuanto a los trastornos asociados a formas especiales, ¿verdad? Por ejemplo, el síndrome de QT largo, con alteraciones genéticas de repolarización ventricular, con una incidencia que se estima de 1 por cada 10.000 nacidos vivos. También existe la disfunción del nodo sinusal, en donde puede haber paradas sinusales y bloqueos sinoauriculares que pueden dar una parada súbita del latido cardíaco, y incluso los bloqueos auriculoventriculares pues también pueden considerarse como parte de las formas especiales, ¿verdad? Entonces, en resumen, las arritmias cardíacas podemos encontrar las sinusales y extrasístoles, las taquicardias supraventriculares, las taquiarritmias ventriculares, el síndrome de QT largo, la disfunción del nodo sinusal y el bloqueo auriculoventricular. Entonces, dentro de las sinusales y extrasístoles podemos mencionar la sinusal fásica, la bradicardia sinusal, los marcapasos auriculares errantes y las extrasístoles auriculares, que pueden presentarse como bigeminismos o trigeminismos o como formas aisladas. En las taquicardias supraventriculares podemos tener, aquí va incluido el síndrome de Wolff-Parkinson-White, que muchas de sus primeras presentaciones diagnósticas pues suelen debutar como taquicardias supraventriculares. En las taquiarritmias ventriculares, pues ahí se encuentra la fibrilación ventricular como uno de los más significativos y con mayores repercusiones. Y luego los síndromes de QT largo, la disfunción del nodo sinusal, que pueden generarme formas especiales, y los bloqueos auriculoventriculares, ¿verdad? El bloqueo AB de primer grado, el bloqueo AB de segundo grado, que se va a dividir en MOVITS 1 o en MOVITS tipo 2. Entonces, ¿cómo hacer el manejo de cada una de estas? Vamos más significativos. En primer lugar, la bradicardia. Existe pues todo un algoritmo para los diferentes abordajes de las diferentes disritmias. Este es el algoritmo para los casos en los que se presenta bradicardia, ¿verdad? En donde pues iniciamos con la identificación de la causa subyacente y el tratamiento de esto, ¿verdad? Como todo, vamos a ver que se inicia con el mantenimiento o la implementación del ABC, ¿verdad? Hay que mantener una vía aérea permeable, hay que apoyar la ventilación si es necesario, administrar oxígeno. Recordemos que pues el latido va a ser más lento y por lo tanto la perfusión va a ser menor y por lo tanto necesitamos optimizar el contenido de oxígeno en la sangre. Hacer un monitoreo cardíaco para identificar el ritmo, un monitoreo de la presión arterial y la oximetría. Necesitamos una vía intravenosa o en su defecto una intraósea, el electrocardiograma de 12 derivaciones si lo tenemos disponible, pero no hay que retrasar el tratamiento solo porque estamos queriendo registrar el electrocardiograma de 12 derivaciones, ¿verdad? Entonces, si con las medidas generales continúa el compromiso cardiovascular, si vemos que hay mejoría y pues se logra repercutir favorablemente, entonces continuamos con el ABC de la reanimación, siempre administrando oxígeno, observamos al paciente y pues es la interconsulta oportuna. Si a pesar de las medidas generales continúa el compromiso cardiovascular, entonces hay que considerar que en pediatría iniciamos RCP abajo de 60 latidos por minuto, ¿verdad? Si hay una mala perfusión, a pesar de tener oxigenación y ventilación. Muchas de las bradicardias, sobre todo, por ejemplo, en el neonato, o en los lactantes, es donde más se ve evidenciado, ¿verdad?, que esas bradicardias pueden estar asociadas a una mala perfusión y oxigenación, y con mejorar la ventilación mejora también
la frecuencia cardíaca. Sin embargo, si persiste o es menor de 60, hay que considerar las maniobras de resucitación cardiopulmonar. Si persiste la bradicardia, a pesar de haber hecho la ventilación adecuada, pues necesitamos reanimación farmacológica con adrenalina o atropina, ¿verdad? La atropina me sirve para un aumento del tono vagal o del bloqueo auriculoventricular primario. Hay que considerar la estimulación transtorácica, marcapasos transcutáneos y sobre todo tratar las causas subyacentes. Si tuviésemos, a pesar de todo ello, un paro cardíaco sin pulso, pues hay que seguir el algoritmo de paro cardíaco, ¿verdad? Que eso pues ya es una clase aparte. El compromiso cardiopulmonar se refiere a hipotensión, al estado mental alterado agudo y a signos de shock. Las dosis a utilizar de los medicamentos en adrenalina pues es a 0.01 miligramos por kilogramo, es decir, a 0.1 ml por kilo, de una concentración de 1 en 10.000 y puede repetirse cada 3 o cada 5 minutos, ¿verdad? Incluso se ha hablado de utilizarla a través de tubo endotraqueal, en donde debe administrarse pues una dosis de 0.1 miligramos por kilo, pero que equivale a 0.1 miligramos por kilo, pero no de la dilución, sino de la pura, ¿verdad? De la que va de 1 en 1000. Y en cuanto a la atropina, pues la dosis es de 0.02 miligramos por kilo y puede repetirse una vez. La dosis mínima es de 0.1 miligramos, ya que si utilizamos menos de esta dosis, pues nos va a dar un efecto paradójico, ¿verdad? Vamos a tener más bradicardia en lugar de aumentar el tono vagal. Y la dosis máxima es de 0.5 miligramos. Eso en cuanto a la bradicardia. ¿Qué pasa con las taquicardias o las taquiarritmias? Pues los signos de inestabilidad hemodinámica van a estar asociados a las taquiarritmias y se van a manifestar por dificultad, insuficiencia respiratoria, signos de shock por una perfusión insuficiente de los órganos vitales con o sin hipotensión, alteración mental, ¿verdad? Es decir, podemos tener alteraciones del estado de la conciencia o incluso colapso súbito con pulsos rápidos y poco palpables, ¿verdad? Entonces, las taquiarritmias son ritmos anómalos rápidos que tienen su origen ya sea en las aurículas o en los ventrículos y que pueden tolerarse por un tiempo variable. Recordemos que entre más rápida es la frecuencia cardíaca, pues más sacrificado va a estar el llenado ventricular y pues el latido o el volumen eyectado va a ser menor también. Entonces, algo habíamos mencionado de eso en la clase de shock. Las taquiarritmias también van a producir, por lo tanto, un compromiso hemodinámico agudo, ¿verdad? Y pues va a desencadenar shock y, por lo tanto, si no se trata, va a desencadenar un paro cardíaco, ¿verdad? Otra consideración es que puede causar signos y síntomas inespecíficos, que pueden variar en función de la edad del niño, ¿verdad? Entre las manifestaciones en los niños mayores, pues ya habíamos mencionado, da lugar a palpitaciones, mareos, síncope, ¿verdad? En los lactantes fue un poquito más difícil de identificarla y pues pueden ser más inespecíficos como irritabilidad, rechazo al alimento o en los casos en los que se ha mantenido pues prolongada puede dar signos de insuficiencia cardíaca congestiva, ¿verdad? Entonces puede haber un compromiso hemodinámico mayor que pueda pues comprometer la vida del paciente. Un incremento de la frecuencia cardíaca puede producir un mayor gasto cardíaco hasta determinado punto. Una vez se supera este punto, empieza el colapso, ¿verdad? El volumen sistólico se reduce, no hay suficiente tiempo para el llenado diastólico de los ventrículos, entonces el gasto cardíaco disminuye y aquí es donde vienen las repercusiones, ¿verdad? Al haber repercusiones sistémicas también va a haber una repercusión local porque no va a poder
darse una perfusión coronaria adecuada, ¿verdad? El flujo sanguíneo al músculo cardíaco se sacrifica, se va a dar repercusiones a nivel del músculo cardíaco porque no va a haber una perfusión adecuada. Recordemos que la perfusión coronaria pues, se va a dar principalmente durante la diástole, la cual va a estar sacrificada pues, por un aumento en cuanto a la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Y la reducción de la duración de la diástole va a producir una frecuencia cardíaca más rápida que va a disminuir, por tanto, la perfusión coronaria. Finalmente, una frecuencia cardíaca rápida va a incrementar la demanda de oxígeno del miocardio. En los lactantes, los episodios prolongados de frecuencia cardíaca rápida pueden causar disfunción miocárdica, lo que genera una insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, en cualquier niño, una frecuencia cardíaca muy rápida puede producir un gasto cardíaco inadecuado y, en última instancia, un shock cardiogénico. Entonces, lo principal aquí es identificar la clasificación, ¿verdad? Si es una taquicardia sinusal o si es una taquicardia y las taquiarritmias, ¿verdad? En la taquicardia y las taquiarritmias se van a clasificar según la anchura del complejo QRS, ¿verdad? Así eso nos va a permitir ver si es una taquicardia sinusal o si es una taquicardia supraventricular. Entonces, dentro de las de complejo estrecho, vamos a tener las taquicardias sinusales y las taquicardias supraventriculares y el flúter auricular. En las de complejos anchos, aquí entran las taquicardias ventriculares y las taquicardias supraventriculares con conducción intraventricular aberrante, ¿verdad? Entonces, la taquicardia sinusal va a ser una frecuencia de descarga del nodo sinusal de una manera más rápida a la normal, ¿verdad? Esto generalmente se va a dar por la necesidad de un incremento en el gasto cardíaco o en el aporte de oxígeno, puede estar asociada en respuesta de una manera fisiológica a otras entidades de base, ¿verdad? Puede ser la fiebre, puede ser la deshidratación, puede ser alguna enfermedad o alguna otra afección subyacente, ¿verdad? Incluso el ejercicio, el dolor, la ansiedad, la misma hipoxia, ¿verdad? La hipovolemia pueden generar estas taquicardias supraventriculares, ¿verdad? Entre otras causas, como por ejemplo pérdidas agudas de sangre que me generen hipovolemia o pérdida de líquidos como en la deshidratación, ¿verdad? Entonces, estos estados pueden acompañar, esta taquicardia sinusal puede acompañar al shock, ¿verdad? Y pues tenerlo en consideración ya que va a ser necesario hacer el manejo de la causa subyacente. Entonces, las características de la taquicardia sinusal en el electrocardiograma, ¿verdad? Entre las características incluyen que la frecuencia cardíaca va a tener una variabilidad de latido a latido con cambios en la actividad a nivel del esfuerzo. Entonces, normalmente no sobrepasa los 220 minutos, 20 latidos por minuto en lactantes y normalmente es menor de 180 en niños, ¿verdad? Las ondas PEP siempre pues, van a estar presentes, van a ser normales. El intervalo PR va a ser constante con una duración normal. Los intervalos RR van a ser variables, no están fijos, ¿verdad? Igual puedo tener variaciones que pueden ir de 180, 188, 182 y así sucesivamente, ¿verdad? Los complejos QRS son estrechos y a diferencia de la taquicardia supraventricular, en esta voy a tener frecuencias cardíacas con una falta de variabilidad latido a latido con la actividad. Normalmente en lactantes la frecuencia cardíaca es arriba de 220 y en los niños arriba de 180. Y voy a tener una frecuencia fija, por ejemplo, siempre tiene 250 y voy a ver 250 de una manera invariable, ¿verdad? No se da esa oscilación que vemos en la taquicardia sinusal. Entonces, eso me da las pautas también para el diagnóstico. Onda P pueden estar ausentes o ser anómalas
pueden aparecer incluso después del complejo QRS. Los intervalos PR, como las ondas P, pueden estar ausentes, no se logran determinar, ¿verdad? Entonces, el intervalo RR es constante, ¿verdad? Y veo fija, todas las R's van igual, ¿verdad? Y se queda fija la frecuencia en cierta cantidad, ¿verdad? Por ejemplo, siempre tiene 250 y vemos como que fuera una plana bien hechita, ¿verdad? Las R bien simétricas y con la misma frecuencia entre sí. Los complejos QRS también suelen ser estrechos, ¿verdad? Pueden haber taquicardias supraventriculares de complejo ancho, pero no es lo más común. En cuanto a la taquicardia ventricular, pues la frecuencia ventricular es por lo menos de 120 latidos por minuto de manera regular. Los complejos QRS son anchos, las ondas P a menudo no son identificables y si están presentes, pues no están relacionadas al complejo. Y las ondas T normalmente están opuestas a la polaridad del QRS. Entonces, ¿qué tener en consideración o preguntas sobre el manejo inicial, verdad? Hay que hacerse ciertas preguntas, pues, para orientar el manejo inicial del paciente o las enfermedades que puedan estar ahí, como para identificar las críticas y poder actuar de manera rápida. Entonces, lo primero es determinar si el niño tiene pulso, ¿verdad? O si tiene signos de circulación. Entonces, si tengo un pacientito con pulso, hay que continuar los algoritmos de taquicardia. Si está sin pulso, hay que iniciar el algoritmo de paro cardíaco. Si tengo una perfusión adecuada o insuficiente, ¿verdad? Si vemos que es deficiente, hay que seguir el algoritmo de la taquicardia pediátrica con pulso y mala perfusión para el tratamiento de emergencia. Si la perfusión es adecuada, hay que seguir el algoritmo de taquicardia pediátrica con pulso y perfusión adecuada y la interconsulta con el cardiólogo. El complejo QRS es ancho o estrecho. Si es estrecho, pues lo más seguro es que o es una taquicardia sinusal o una taquicardia supraventricular. Si el complejo es ancho, pues hay que considerar el diferencial de la taquicardia supraventricular frente a la taquicardia ventricular, ¿verdad? Pero lo más seguro es que sea una taquicardia ventricular. Entonces, las prioridades del manejo van a ser, ¿verdad? En cuanto se identifique la taquiarritmia, hay que valorar los signos de shock y de inestabilidad hemodinámica que puedan amenazar la vida, ¿verdad? Y las prioridades del manejo son conseguir o dar seguimiento secuencial al ABC de la reanimación y la oxigenación, establecer la monitorización, ¿verdad? Hay que tener idealmente el acceso a un desfibrilador. Hay que tener y contar con obtener el registro electrocardiográfico de ser posible, conseguir los resultados del laboratorio, ¿verdad? Para poder identificar causas subyacentes que puedan ser el motivo original de la afección y evaluar el estado neurológico, anticipar la necesidad de medicaciones en función del tipo del trastorno del ritmo y pues identificar y tratar las causas subyacentes. Entonces, dentro de las intervenciones de emergencia específicas, ¿verdad? Para las taquiarritmias con pulso, van a variar según la gravedad del estado del niño. Entonces, los tratamientos pueden verse también según el complejo QRS, ¿verdad? Si este es estrecho o ancho, porque eso nos va a dar las pautas de qué es exactamente lo que está aconteciendo. Entonces, vamos a iniciar con las medidas más generales mientras se establecen pues las definitivas, ¿verdad? Entonces empezamos con maniobras vagales, ¿verdad? Si el niño con taquicardia de complejo estrecho permanece estable o mientras se realizan las preparaciones para la cardioversión sincronizada. Y pues bueno, luego vienen las intervenciones específicas con la cardioversión, la terapia con medicamentos
u otras intervenciones que puedan ser necesarias. Entonces, las maniobras vagales son importantes, sobre todo en los lactantes y en los niños, ¿verdad? En donde la frecuencia cardíaca va a disminuir cuando se estimule el nervio vago. Entonces, partiendo de ese punto es que se establecen las maniobras vagales. Entonces, en taquicardias supraventriculares, la estimulación vagal puede eliminar la taquicardia o por lo menos hacerlo un poquito más lento, ¿verdad? Permitiendo una mejor conducción por el nodo auriculoventricular. Entonces, donde más me funciona es en la taquicardia sinusal, ¿verdad? Pero como parte de las medidas iniciales, en la taquicardia supraventricular también pueden ser adecuadas. Entonces, hay varias maniobras que pueden estimular la actividad vagal, ¿verdad? Que son las que se toman en cuenta para las taquiarritmias y que pueden tener como probabilidades de éxito diferentes, ¿verdad? No es que siempre que las utilicemos pues vamos a tener la misma repercusión. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Pues en primer lugar, asegurar que mientras las realizamos mantenemos siempre la vía aérea permeable, ¿verdad? Y que mantenemos pues un adecuado ABC para evitar pues hacer mayores repercusiones, ¿verdad? Entonces, entre las maniobras, el hielo aplicado en la cara es una maniobra vagal que puede realizarse sobre todo en los lactantes y en niños de todas las edades, ¿verdad? Lo ideal es que llenemos una bolsa de plástico con una mezcla de hielo y agua y eso se coloca en la cara del niño durante 10 a 15 segundos, ¿verdad? Tratando de no obstruir la nariz ni la boca. Nosotros pues en el hospital lo que hacemos es que mojamos el pañuelito, ¿verdad? Y se lo dejamos caer en la cabecita al niño, pues para tratar de desencadenarlo, ya que pues no tenemos a disposición en sí una bolsita con hielo, pues para colocársela al lactantito, ¿verdad? En los niños pues más grandes que ya colaboran, pueden utilizarse maniobras de Valsalva, ¿verdad? Podemos, incluso en los niños pequeñitos, pues tener las posibilidades de desencadenar el reflejo nauseoso, ¿verdad? Que eso también ayuda como para activar o como parte de las maniobras vagales. Hay que tener en consideración no utilizar maniobras que puedan ser peligrosas y que en lugar de ser un bien, pues van a complicar más el cuadro, ¿verdad? Como por ejemplo, como por ejemplo los masajes sinusales carotídeos, ¿verdad? Pues no son adecuados, por lo tanto no deben utilizarse, así como también hacer presión en los globos oculares, ya que puedo generar una lesión en la retina, por lo tanto tampoco son adecuados de realizarse. Deben hacerse las que son realmente inocuas, ¿verdad? Cuando hablamos de cardioversión, ¿cuáles son las indicaciones? Pues la cardioversión se utiliza de manera sincronizada y se utiliza en aquellos pacientes que tienen inestabilidad hemodinámica, hay una perfusión deficiente, tensión o insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Para los casos cardiovascular, flúter auricular, taquicardia ventricular, pero con pulso palpables. Entonces, la ¿verdad? Y se utiliza la dosis va a ser en general, va a precisar menos energía que la desfibrilación. Se comienza con una dosis de 0.5 a 1 joule por kilo para la taquicardia supraventricular o taquicardia ventricular, y si esta es ineficaz puede aumentarse la dosis en la siguiente administración, ¿verdad? Entonces, incluso puede aumentarse la dosis de manera gradual de 0.5 joules, después de 1 joules, hasta seguido de 2 joules por kilogramo para las dosis siguientes, ¿verdad? Si el ritmo no revierte al ritmo sinusal, hay que reevaluar, ¿no? Si a lo mejor no nos hemos equivocado, ¿verdad? Y realmente no sea una taquicardia supraventricular, y por esa razón, pues a lo mejor no hayamos tenido mayor repercusión. Entonces, ¿cuáles son en sí las intervenciones de emergencia? En resumen,
pues las maniobras vagales que se utilizan para las taquicardias supraventriculares, ya sean de complejo estrecho o ancho. La cardiovertical sincronizada se utiliza para la taquicardia supraventricular, flúter auricular o para la taquicardia ventricular siempre y cuando no hay pulso palpable, se le toca la desfibrilación. Y la medicación, pues para la taquicardia supraventricular, lo ideal es la adenosina, ¿verdad? Si no la tenemos, porque hay que considerar primero que para poder administrarla necesitamos un acceso venoso central, ¿verdad? Ya que esta se administra en bolus rápido. Entonces no me sirve una vena periférica para su administración. Y es la ideal, ¿verdad? De no tenerla, pues puede utilizarse amiodarona, procainamida, verapamilo para los niños arriba de 1 año de edad. Entre los fármacos usados para otras taquicardias supraventriculares con pulso, ¿verdad? Hay que considerar ya la interconsulta y la evaluación por el cardiólogo, ¿verdad? No estar utilizando que a nosotros se nos ocurra, le vamos a poner propanolol o algo así, no, ¿verdad? Estos deben tener su evaluación para poder determinar en sí la causa de base. Para las taquicardias ventriculares, ¿verdad? Con pulso palpable puede utilizarse amiodarona, procainamida, lidocaína. Si estuviésemos en presencia de un torsades de points, lo que se necesita es el magnesio, ¿verdad? Que es el antídoto. Y los fármacos usados para la taquicardia supraventricular con conducción intraventricular anormal, con aberrancia, idealmente es la adenosina, ¿verdad? Y como alternativo es la amiodarona o la procainamida. Entonces, este es el algoritmo para una taquiarritmia con una perfusión adecuada, en donde las medidas generales son las mismas, ¿verdad? Identificar y tratar la causa subyacente, mantener la vía aérea permeable, es decir, la implementación del ABC, administración de oxígeno, el monitoreo cardíaco, la monitorización de la presión arterial y la oximetría de pulso y la cuantificación del electrocardiograma con sus 12 derivaciones. Luego de las medidas generales, pues evaluamos, ¿verdad? La duración del QRS. Si el ritmo, pues, es de QRS estrecho o vamos a tener que posiblemente sea una taquicardia sinusal o una taquicardia supraventricular. Si es una taquicardia sinusal, pues hay que ver, ¿verdad? Los antecedentes me pueden orientar si el paciente está febril, deshidratado, hipovolémico, etcétera, ¿verdad? Y luego observar las ondas P, las cuales están presentes, normales, los intervalos de RR son variables, con PR constante. En los lactantes, pues las frecuencias suelen ser menores de 220 y en los niños mayores menores de 180. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Buscar y tratar la causa. Si fuese una taquicardia supraventricular porque hay antecedentes compatibles o porque las ondas P o las ondas no están presentes o son anómalas, la frecuencia cardíaca no es variable con la actividad, tenemos latidos arriba de 220 para lactantes, o de 180 o más para niños mayores. Entonces, hay que hacer las medidas específicas. Mientras se establecen estas medidas específicas, hay que considerar las maniobras vagales, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esas medidas específicas? Pues contar con un acceso vascular y considerar pues la administración de adenosina a 0.1 miligramos por kilogramo, ¿verdad? Y en la primera dosis con un máximo de 6 miligramos. Luego puede administrarse una segunda dosis al doble a 0.2 miligramos por kilogramo por vía intravenosa con una dosis máxima de 12 miligramos, ¿verdad? Debe administrarse en bolus rápido, así que necesitamos un acceso venoso central para que realmente pues esta funcione. Si, por el contrario, durante la evaluación inicial estábamos frente a un QRS ancho, pues se evalúa el ritmo, de manera que podamos determinar si es una taquicardia supraventricular con QRS anómalo o si se trata de una taquicardia ventricular. Si
Si consideramos que puede ser un ataque supra con QRS anómalo, ¿verdad? Porque hay un intervalo RR regular, la morfología del QRS es uniforme, entonces se trata siempre de elección con adenosina. Si fuese una taquicardia ventricular, pues hay que considerar pues la interconsulta oportuna para todos los casos, ¿verdad? Pero aquí más que todo, con mucha más importancia, ¿verdad? La interconsulta con el cardiólogo, considerar la cardioversión farmacológica con amiodarona, la cual es a 5 miligramos por kilo, por vía intravenosa durante 20-60 minutos. Si no hay amiodarona, puede utilizarse procainamida, 15 miligramos por kilo, durante 30 a 60 minutos. No se administra de forma rutinaria amiodarona y procainamida a la vez, ¿verdad? Y puede ser útil en algunos momentos la adenosina, ¿verdad? Aunque pues esto no, si la tenemos a la disposición, porque a veces no es posible porque no contamos con el acceso venoso central o porque no la tenemos a la disposición. Si no lo podemos revertir farmacológicamente o no contamos con los fármacos, pero sí con un monitor en el que podamos realizar la cardioversión eléctrica, pues puede realizarse, ¿verdad? Siempre a dosis de 0.5 a 1 joules por kilogramo inicial, seguido de 2 joules por kilo, ¿verdad? Si por el contrario tuviésemos una taquiarritmia con mala perfusión, entonces aparte de las medidas generales que ya habíamos mencionado previamente, ¿verdad? Y la evaluación de la duración del QRS, vamos a ver que si es una posible taquicardia sinusal, vamos a ser siempre igual, ¿verdad? Buscar y tratar la causa. Si es una taquicardia supraventricular, iniciamos las maniobras vagales y administramos rápidamente adenosina, ¿verdad? Si no es posible, entonces hay que realizar una cardioversión sincronizada en el contexto de una mala perfusión, ¿verdad? Si fuese una taquicardia ventricular, ¿verdad? Hay que saber si hay compromiso cardiopulmonar, el cual se evidencia por hipotensión, estado mental alterado y signos de shock, ¿verdad? Eso me está dando la pauta que sí hay un compromiso cardiopulmonar, ¿verdad? Hay hipotensión, estado mental está alterado y hay signos de shock. Entonces, si el paciente presenta cualquiera de estas tres cosas, es candidato a una cardioversión sincronizada, ¿verdad? Si no tiene eso, pues entonces sí necesita una cardioversión farmacológica, ¿verdad? Pero si hay inestabilidad con compromiso cardiopulmonar, este paciente es candidato a una cardioversión sincronizada. Entonces, aquí aparecen nuevamente las dosis, ¿verdad? De la cardioversión, de la adenosina y la amiodarona. Si no cuento con adenosina, pues la alternativa puede ser la amiodarona, ¿verdad? Pero no es el de elección. Y pues esta es la bibliografía, ¿verdad? Siempre el PALS, ¿verdad? Un libro de cardiopatías congénitas, arritmias en pediatría, la fisiología de Guyton, el tratado de pediatría, la edición 20 todavía, y la Cruz. No sé si tienen dudas. No, doctora, muchas gracias. Ok, entonces les pido como último favor si me pueden encender las cámaras para poder hacer las capturas. Y voy a compartir de nuevo para poder hacer las capturas de la presentación. Quiero ver.